incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola a todos y todas, tengan ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos a una nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada por la 90.1 Radio Universidad. Estamos muy contentos de volver a trabajar luego de estas vacaciones. Hoy se inicia la 10ª temporada ininterrumpida de Telarañas y tenemos varias novedades, secciones nuevas, cambios en general para mejorar la calidad del programa. En breve se las voy a comentar. Antes presento a los centros universitarios de los estudiantes en contexto de encierro que participan hoy en el programa. Centro Alma de la unidad 52 de Azul, Centro Rodolfo Walsh de la unidad 2 de Sierra Chica, Centro Manuel Belgrano con sede en las unidades 7 de Azul y 38 de Sierra Chica. Como tema principal para hoy y honrando estos 10 años de Telaraña, tenemos como invitadas a las personas que gestaron esta idea de tener un programa de radio en contexto de encierro y que colaboraron mucho para que se haga realidad. Estoy hablando de César Ederi y Celeste Bríguez. El programa va a estar muy bueno, así que te invito que te quedes hasta las 16 horas escuchándonos. Pero no puedo seguir adelante con los saludos y con el programa sin antes presentar a quien me acompaña en la conducción, nuestra amiga y compañera de la carrera de Comunicación Social, la queridísima Betania. Hola Betu, ¿cómo estás? Hola. Qué lindo volver a encontrarnos. Bueno, primero quiero agradecer especialmente a todos nuestros oyentes y por supuesto, y no puede faltar este saludo, a mi gran amigo y compañero Agustín y a todos los chicos y chicas que forman parte de Telarañas. Agustín, ¿cómo estás? Qué felicidad volver a compartir un año más con vos. La verdad es que estoy muy, pero muy contenta de estar participando nuevamente de este programa. Y también contenta por las novedades que tenemos para este nuevo ciclo. Una de las secciones nuevas que inauguran hoy para Telarañas es La Vidriera del Rock. Consiste en una sesión donde vamos a compartir música del rock nacional, de bandas que no sean tan conocidas ni tan comerciales como las que renombramos cotidianamente de Argentina, sino que aprovechamos para darles difusión a los artistas que recién empiezan. Obvio que alguna vez que otra vamos a tener también algún especial del clásico del rock que todos hemos escuchado en algún momento. Buenísimo, Betania. Para eso vamos a contar con la producción y participación de Gustavo de la unidad 2 de Sierra Chica y Rocío de la unidad 52 de Azul. ¿Qué más tenemos, Betú? Bueno, Agus, te cuento que también vamos a presentar al final del programa una sección que se llama PC, que es la del programa de educación en contexto de encierro y que refiere a diferentes actividades de los centros universitarios en donde los estudiantes nos van a contar todo lo que realizan durante el trayecto de todo el año. Bien, entonces ya nos vamos rápido a la primera sección del programa La Vidriera del Rock y luego continuamos con el primer bloque de Telarañas. Dale. ¿Qué somos? Un mundo lleno de mundos. Telarañas, Educación en Contextos de Encierro, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escúchalo en Telarañas. Buenas tardes compañeros, buenas tardes Ale. Esta nueva sección de Telarañas, La Vidriera del Rock, como denominamos a este segmento, fue diseñado y pensado para fomentar y promocionar bandas emergentes, dando a conocer su trabajo y un poco de su historia. Buenas tardes, gente bella, ¿cómo están? Hoy, como programa inicial de esta 10ª temporada, nos acompaña La Chancha Muda, esta banda de rock oriunda de la ciudad de Buenos Aires, con más exactitud del barrio de Parque Chacabuco, podemos denominarla como rock combativo, para explorar y explotar el arte más allá de la música. Luego de varios meses de ensayo y zapadas, 4 amigos del colegio secundario se juntan y forman en 2003 esta banda, participando de un festival del Colegio Benito Nazar de Almagro.
Luego de algunos años logran grabar su primer demo en la sala de ensayo de un amigo, de una forma casera y precaria. Una década después de su formación, llega su primer álbum, Ya no queda más lugar bajo la alfombra. Fue producido por Federico Fassa y colaboró Sebastián Cordero, ex baterista de Los Piojos. Tenía la particularidad de ser publicado para libre descarga. Posterior a su disco debut, entre mayo y junio del 2016, publican Sinfonías Libertarias, cuyo packaging fue presentado como libro con escritos rebeldes, combativos y libertarios, acompañados de ilustraciones de Aníbal Caubet. En 2020 llega su tercer placa, La peste y el cazador, el cual lo acompaña un libro de tapa dura que narra historias de libertad y resistencia. Su formación completa es Gonzalo en la voz, Cristian en el saxo, Diego en batería, Federico en guitarra, Juan y Maximiliano en bajo. Si querés conocer más de la banda, te proponemos los siguientes canales. Página propia www.lachanchamuda.com. YouTube, Facebook, Instagram, La Chancha Muda. Comunicate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Dirección de Políticas de Género. San Martín, 1106. Teléfono 417400. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, Voces en Libertad, 10 años junto a vos. Damos inicio ahora sí al primer bloque de Telarañas, donde los estudiantes en contexto de encierro de los centros universitarios van a hacer un breve recorrido sobre la historia de Telarañas. Los saludo, compañeros, y les doy la bienvenida al programa. Envíanos tus WhatsApp 2284-640-469. Te leemos y te escuchamos. Muchas gracias, Agustín. Muy buenas tardes. Comenzamos este primer bloque de este primer programa de Telarañas, Voces en Libertad, en sus 10 años. En el día de hoy vamos a estar contando sobre la historia de nuestro programa, ya que cumplimos 10 años, la 10ª temporada, 10 años al aire. Entonces decidimos comenzar hablando sobre la historia de nuestro programa. Vamos a estar haciendo un breve recorrido histórico sobre Telarañas, Voces en Libertad. Vamos a estar hablando de los comienzos de Telarañas. Vamos a estar desarrollando también cómo fue Telarañas en pandemia y cómo es hoy. Así que le damos la bienvenida. Estamos todos los centros universitarios en contexto de encierro, la unidad 2, Centro Universitario Rodolfo Walsh, la unidad 38, Centro Universitario Manuel Belgrano, la unidad 52, Centro Universitario Alma, y también participa el Centro Universitario Manuel Belgrano de la unidad 7 de Azul. Para empezar, vamos a estar contándole sobre el recorrido histórico de Telarañas. Nace como un taller allá por el año 2012, ¿sí? Nace como un taller que se fue dando en diferentes unidades. Vino acá a la unidad 38 y a la unidad 27, donde lo llevaron a cabo César Heredi, y en la unidad 52 fue un taller que fue llevado adelante por Celeste Brigue y por Natalia Soria. El taller estaba compuesto por dos partes. Una primera parte teórica, donde los profes desarrollaban diferentes herramientas para que nosotros podamos tener para comenzar a grabar, para entender qué era un programa de radio, cómo se realizaba. Era más que nada teórico. Y una segunda parte, toda esa teoría que aprendíamos la llevábamos adelante a partir de la práctica, donde nos juntábamos, preparábamos contenido, grabábamos y después, bueno, el profe o la profe lo llevaba a Radio Universidad, donde ese material se editaba
y luego salía al aire. Así nace Telarañas en aquel momento, en el año 2012. En esos primeros años, el programa se iba haciendo con algunos programas así intermitentes, no eran programas semanales, sino que salía más que nada a fin de año, a veces no salía todos los lunes o por ahí se repetía el programa porque no había contenido, y a medida que iba pasando el tiempo, como que ese programa se fue afianzando, los compañeros y compañeras que participaban en esos momentos adquirían cada vez más responsabilidad, cada vez más compromiso. Después, a medida que fue pasando el tiempo, los compañeros que ya tenían experiencia iban incluyendo a compañeros nuevos y así se iba agrandando el equipo de Telarañas, que en ese momento se llamaba solamente Telarañas. Después vino la pandemia y cambió de nombre y se llamó Telarañas en Pandemia, que acá lo tenemos a Cristian, que él participó en ese programa y que nos va a contar un poquito de cómo fue ese periodo de Telarañas. Buenas tardes, Juan Pablo, muchas gracias. Buenas tardes para todos los compañeros de todas las unidades y bueno, especialmente muy buenas tardes para toda la audiencia. La verdad que escuchándote, Juan, es tremendo el recorrido del programa. Particularmente estoy muy orgulloso de pertenecer a Telarañas, Voces en Libertad, ya que lo que allá por el año 2012 comenzó como un taller, como algo, digamos, amateur, a medida que fueron pasando los años, de alguna manera se fue profesionalizando y como vos bien decías, a medida que los integrantes, ¿no es cierto?, del programa se iban empapando, digamos, en lo que es un programa de radio, se iban tomando ciertas responsabilidades que antes no tomaban, como a medida que pasó el tiempo fueron integrando a demás personas. Una de ellas fui yo, allá por el año 2021. Me acuerdo que, bueno, ingresé como estudiante en la carrera de comunicación social. Una vez que me hice regular, vos y Agustín me invitaron a participar del programa. En ese entonces estaba Máximo también, un compañero que hoy está con prisión domiciliaria y bueno, y también es parte del programa. ¿Cómo fue mutando todo? Me acuerdo que en ese entonces, en el 2021, estamos en contexto de pandemia y bueno, me acuerdo que cada unidad grababa un segmento de 10-12 minutos cada uno, individualmente, ¿no es cierto? Y bueno, después acá en la unidad 38, con vos, vos Juan Pablo y Agustín, se encargaban de la edición. Eso fue el 2021. En el 2022, bueno, a raíz de un par de ideas que estuvimos debatiendo, decidimos que el programa se grabara en simultáneo todas las unidades, lo cual hacía un programa mucho más integral, mucho más didáctico, mucho más productivo y de alguna manera un programa mucho más unido, con contenidos, digamos, con contenidos parecidos, con temas parecidos, porque anteriormente por ahí uno grababa un tema, otra unidad grababa otro tema y bueno, de esta manera se unió el programa, se amalgamó, por llamarlo de alguna manera, y se hizo un programa mucho más profesional de alguna manera. Gracias, Cristian. Es tal cual como vos decís, el programa fue cambiando, se fue transformando a lo largo de los años. Es muy importante esto que vos aclarás, es que en un principio cada unidad grababa en su lugar, grababa por separado el tema que proponía o que pensaba, y después, bueno, el profesor César, quien se encargaba de la edición, tenía que unir todo en un único programa. Por ahí a veces se notaba eso, de esas diferencias, y parecían dos programas en uno, esas cuestiones. A partir de la pandemia, donde empezamos a acceder a internet, a poder reunirnos, decidimos hacer un único programa entre todas las unidades, vía Zoom, donde nos juntamos a grabar, y donde también nos juntamos a debatir, a hacer la producción, la preproducción, a seleccionar la temática, a buscar información sobre la temática que decidimos hablar en los diferentes programas. Bueno, y hacer un programa, como decías vos, más unido,
un único programa entre todas las unidades. Si bien nos separa la distancia, con lo que es la tecnología post-pandemia y que adquirimos con la pandemia, pudimos hacer este tipo de programa que estamos realizando hoy, que estamos muy contentos de hacer con todos los compañeros y compañeras de las diferentes unidades. Les contamos desde nuestra voz, desde nuestras vivencias, lo que fue la historia de Telarañas. En el próximo bloque, en el segundo bloque, vamos a estar acompañados con Celeste Brigue y por César Ederi, quienes estuvieron en los inicios de Telarañas, contándonos ellos desde su propia experiencia, de su propia voz, cómo fue esa historia de Telarañas. Así que en el próximo bloque los estaremos esperando, acompañados por Celeste y por César, para seguir desarrollando esta temática. Gracias, muchas gracias por los testimonios y por su participación. Qué buen informe, la verdad, que realizaron los estudiantes en contexto de encierro que participan hoy en Telarañas. Es muy importante conocer y que la gente también conozca el origen del programa y todo lo que hemos transitado nosotros y estudiantes de otros años hasta llegar a lo que somos hoy Telarañas, Voces en Libertad. Así es, Betania, comparto lo que decís. Estuvo muy completo el recorrido que nos compartieron los compañeros estudiantes en contexto de encierro. Vamos a seguir charlando con ellos y en el segundo bloque además vamos a tener la entrevista a Celeste Brigues y César Ederi, que fueron los creadores de Telarañas desde el taller de radio de la Facultad de Ciencias Sociales. Pero ahora los invito a un corte y en minutos nada más regresamos con más Telarañas, Voces en Libertad. Telarañas, 10ª temporada. Si vivís una situación de violencia de género, llama al 144. Es gratis, las 24 horas y todos los días del año. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, la radio para comunicar. Poder decir, poder participar. Telarañas, mirarnos en la complejidad social. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Estamos de vuelta en Telarañas, Voces en Libertad, segundo bloque. Nos estás escuchando por la 90.1 Radio Universidad. Y como les anticipé en el bloque anterior, vamos a escuchar una entrevista a María Celeste Brigues y César Ederi, precursores y creadores del programa Telarañas a través de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Para esto le doy el pase a mi colega Alfredo de la Unidad 2 para que presente el bloque. Adelante, compañero. Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Continuamos en este segundo bloque y ahora llega el momento de presentar a quienes tuvieron el puntapié inicial de esto que es Telarañas en este programa especial que estamos haciendo, viviendo un poco lo que es los 10 años justamente de Telarañas. Ella es Celeste Brigues, ella es licenciada en Comunicación Social y coordinadora de contenidos en Radio Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, donde trabaja desde el año 2012. En ese mismo año, en el marco del programa de educación en contexto de encierro, dictó, junto a Natalia Soria, el taller de radio en el Centro Universitario Alma, de la Unidad Penal número 52 de Azul, y luego colaboró con los inicios de nuestro querido programa Telarañas. De igual manera, presentamos ahora también a otro precursor. Estamos hablando de César Ederi. Él es licenciado en Comunicación Social, especializado en institucional. Su tesis de grado titulada Comunicación desde el encierro, que abordó la comunicación y el contexto de encierro. Tuvo su eje en Telarañas, siendo su directora la doctora Analía Umpierres. Trabaja desde hace 8 años en Radio La 90 y desde hace 5 años en Radio Universidad. Actualmente se encuentra haciendo el programa Animal en Radio Cadena 103 de lunes a viernes de 18 a 20 horas. Al igual que Celeste Brigues, él fue parte de los inicios de Telarañas y el taller de radio en las unidades 38, 27 y 2 de Sierra Chica y nos acompañó hasta el año 2021.
le queremos obviamente agradecer mucho que hayan aceptado la invitación y también por decidir compartir este ratito con nosotros. Así que le vamos a dar la bienvenida y vamos a arrancar preguntándole lo siguiente para ambos. Como decíamos recién, en la presentación de los dos, estuvieron en los inicios de Telarañas. ¿Podrían contarnos un poquito cómo fueron esos inicios, cómo lo vivieron cada uno en particular, ¿no? Bueno, arranco porque creo que dale. Sí, que estuve un poco antes. ¿Qué iba a decir eso? Que soy la prehistoria voy a hacer. El primer taller de radio, o por lo menos del que yo tuve vínculo y registro, lo dio una compañera de carrera que se llama Natalia Soria en el año 2012. Ella estaba haciendo el profesorado y fueron, bueno, con Analía a hacer unas prácticas a las unidades 27 y 38. Y además, como ella es locutora, armó un taller de radio y locución ahí en las unidades, en el CUM. Y bueno, yo estuve revisando un poco los registros que hay de esa experiencia, porque la verdad que fue hace mucho y no me acordaba, ella como amiga me había contado. Pero bueno, dice que estaba de repente ante 25 hombres de entre 21 y 70 años y que, bueno, por los primeros sondeos la mayoría pensaba que la radio era algo interesante y que querían aprender algo nuevo, así que bueno, dieron ese primer taller de radio y locución, donde también colaboró después Luis Donatelli, y armaron un enlatado que se llama La historia detrás de una canción, que salió durante ese verano. Después, las chicas del Centro Universitario Alma, en la unidad 52, les llegó esta información de que se había dictado este taller, y ellas también pidieron un taller de radio, obviamente, y además estaban haciendo un boletín informativo. Y ahí es donde Natalia, que yo le iba a decir Pelu, porque la conocemos por ese sobrenombre, digamos, me invita a dar un taller de radio con las chicas. Así que bueno, yo empezaba a trabajar acá en la radio, estaba como becaria y ya como integrándome más al equipo formal de la radio, como personal de la radio y demás. Y bueno, conversamos sobre cómo hacer este tipo de talleres y bueno, me comentaba Pelu que lo que había trabajado más que nada era sobre la locución, la claridad en la lectura, soltarse, desinhibirse. Y le digo, bueno, además a mí lo que me interesa es que trabajemos sobre una agenda alternativa, ¿no? Sobre todo en el contenido y en tomar la palabra y qué hay por decir. Así que bueno, desde ese lugar, digamos, hicimos el taller, que fueron una serie de encuentros y que las chicas, bueno, tuvieron la posibilidad en ese momento de venir a la radio y hacer grabaciones. Bueno, eso es cuanto a la historia de Telarañas o la prehistoria. Y lo del nombre, si quieren, lo dejamos para la próxima pregunta. Dale, bueno, yo me sumé a lo que es Telarañas, que creo que en el año que yo me sumo es en donde yo empiezo a tener relación con Celeste Bríguez y también obviamente con Analía, que yo ya la conocía de la Facu, y empezamos a laburar en conjunto y bueno, un poco la experiencia es algo parecida. Yo lo que hice fue intentar centrarme mucho más en intentar generar un programa de radio, o sea, que se puedan generar contenidos bien radiales desde el contexto de encierro y que se pueda transmitir a través de Radio Universidad. A mí me parecía que estaba buenísimo que haya mucha gente con ganas de hacer radio y que haya una radio universitaria y que ahí había algo para linkear, ahí había algo para unir dos mundos que hasta ese momento no estaban tan unidos, y bueno, o sea, con el taller de radio, o sea, que yo, o sea, creo que me sumo y todo ese año 2014 estuvimos laburando bastante en conjunto con Celeste, en una de esas tantas charlas, medio de preproducción, producción, que nos juntamos con Analía, o sea, fue Celeste la que tira el nombre de Telarañas, porque ya a fines de ese año 2014, con los distintos contenidos que habían empezado a generar en las distintas unidades penales, había material para no hacer muchos programas, pero por lo menos hacer una muestra de fin de año. La verdad que estuvo buenísimo. Creo que en ese primer año hubo programas en vivo, estoy casi seguro que sí, pero no quiero meter la pata. Y a partir de eso, con lo que pasó en ese año 2014, lo que empezamos a generar el resto de los años es una continuidad de ese tipo de programas, ¿no? Como eso ya había salido bien, como se había abierto una puerta y como se había generado mucho contenido,
a partir del 2015, y es algo que se repitió todos los años, cada uno de los grupos, ¿no? Que al principio era la unidad 38, la unidad 27 y la unidad 52 de Azul, pero después se fueron sumando otras unidades, como la 2. Empezamos a generar cada uno de los años contenido y muchas veces había alumnos que se repetían y había muchos nuevos, ¿no? Entonces también cada año era distinto al anterior, más allá que había un hilo conductor, que era el programa, el tipo de contenido y todo lo que podía pasar ahí. Empezó a generarse algo que estaba muy bueno, porque también la mirada de los que integraban Telarañas, los que integraban el taller de radio, los que le daban forma a Telarañas, era una mirada muy profunda y interesante también sobre un montón de contenidos, ¿no? O sea, casi siempre lo que se espera es que se hablen siempre de los mismos temas, y acá era como un abanico bien, bien grande. Y así fueron pasando los años y yo estoy muy contento, muy orgulloso de o sea, de lo que pasó en todos esos años, porque se demostró que, o sea, que se podía hacer muy, muy buena radio, que se podían generar buenos materiales, buenos contenidos, desde un ámbito bastante jodido para hacer radio, porque no es fácil hacer radio en contexto de encierro, por un montón de razones. Y también lo que se generaba era muy buena química entre todos. Así que me parece que, haciendo el resumen, fue algo buenísimo, y que hoy estemos hablando de los 10 años de Telaraña, me parece que habla mucho de esa continuidad, ¿no? De ese, no solamente desde la universidad, desde cada una de las personas que iban desde la universidad al contexto de encierro, sino mayoritariamente de los alumnos que están en contexto de encierro, que le pusieron mucha garra y muchas ganas a que esto llegue a estos 10 años, y obviamente imagino que seguirá. Pero ese es como el resumen y como estas sensaciones que hoy, cuando pienso en los 10 años, tienen mucho que ver. Vamos a preguntarle a Celeste ahora, ya tiró una pequeña línea ahí diciendo algo de Telarañas. Lo que le vamos a preguntar es si nos puede contar un poquito por qué Telarañas. Sí, sí, porque me acuerdo que pensamos mucho el nombre. Recuerdo que también estaba Pelu en esas escenas, por eso digo que también será bueno después contactar, si quieren, con ella o en algún otro bloque o capítulo de esta historia de Telarañas. Estaba Analía también, y bueno, por lo que cuenta César, también estaba ya César como integrándose al equipo y tomando la posta de un proceso que por ahí, por los tiempos y otras actividades que teníamos, la radio también se estaba construyendo en ese momento. Es como que, bueno, necesitamos también como repartir y que alguien más tomara la posta. Y lo que César estaba armando parecía una red, o sea, era como una muestra, pequeños bloques que nosotros los uníamos en un programa que además se construía en diferentes espacios y todos tenían diferentes agendas, que hoy en día lo hacen en conjunto con esto de, bueno, de la cuestión de las tecnologías, que era algo que creo que hace 10 años atrás no lo podíamos pensar. Pueden dialogar entre ustedes, pueden hacer intercambios, y bueno, en esto de pensar una red, y bueno, le ponemos red, le ponemos tramas. Ya había un programa que se llamaba Tramas, porque la telaraña, como te imaginaba un insecto, qué sé yo, no era como por ahí, tenía como otras connotaciones. Dijimos, bueno, pero la telaraña, porque es una red, y es una red que se hace a base de trabajo, que es artesanal, que bueno, que si uno la mira desde un lugar artístico también es bella. Entonces, bueno, quedó Telarañas, y me alegro que hoy lo siga identificando, porque me acuerdo que el año pasado nosotros estábamos intercambiando correos con Juan Pablo, y yo le propuse, ¿querés que renovemos la artística del programa? Y después me contestó que los identificaba esa artística que tenían, y la verdad que digo, buenísimo, que una artística que hicimos ya hace varios años y que a mí hasta me daba ganas de renovarla, digamos, en función de que también ya el programa tiene autonomía y bueno, ya es de ustedes. Nosotros como que hicimos el arranque y ahora tomaron la posta ustedes, y ustedes son los que forman a nuevos compañeros y compañeras. Bueno, me alegro que siga teniendo que ver con la identidad del programa y de este trabajo que se hace desde las unidades y ustedes como estudiantes tomando la posta. Así que bueno, esa es la historia un poco del nombre. Muchas gracias, Celeste, por tu comentario.
yo adhiero a mis compañeros, quería felicitarles tanto a vos como a César, porque ustedes fueron los precursores de lo que empezó allá por el 2012 como un taller, se ha convertido hoy en un programa bastante integral y bastante avanzado en cuanto a sus comienzos. Yo quería particularmente hacerle una pregunta a César. Quería preguntarte, César, ¿qué te aportó para tu formación como comunicador social esto de hacer radio en contexto de encierro, César? Lo que sí creo que me aportó es mucho, porque tiene que ver con distintas herramientas que uno cuando está en la universidad no las tiene muy a la mano o no las tiene de una manera fácil, y tiene que ver con lo de ir a hacer la experiencia en un lugar concreto, en un lugar determinado, lo que se habla como intentar bajar al territorio o hacer extensión desde un alumno que está cursando una carrera universitaria, bueno, ir al contexto de encierro para empezar a dar clases y para hablar de radio y para intentar, o sea, compartir distintos conocimientos y hasta generar un proyecto, o sea, comunicacional, lo que más o sea, lo que más hizo fue darme esas herramientas, o sea, para ponerlos en algo concreto. O sea, no es que te abre los ojos, pero uno un montón de cosas que, o sea, que la ve, que las estudia y que las va transitando a lo largo de la carrera, cuando se empiezan a aplicar de esa manera en algo bien concreto, con personas, con un programa de radio, y eso saliendo al aire para que se pueda diversificar en un montón de radios en toda la ciudad, en toda Argentina o donde sea. Eso creo que es lo que más me abrió la cabeza, ¿no? Y verlo plasmado, ¿no? Ver distintos alumnos o sea, muy convencidos de lo que estaban haciendo, creo que te devuelve también todo lo que uno va aprendiendo en la universidad, ¿no? Porque uno va haciendo el recorrido de un montón de años, un montón de materias, y a veces uno pasa por la situación de decir, bueno, y esto sé que lo voy a aplicar en algún momento, y esto capaz no tanto. Bueno, o sea, cuando uno es parte de un proyecto así, te das cuenta que empiezan a aplicarse un montón de situaciones, ¿no? Y eso también hizo que mucho por la fuerza que me metió, bueno, o sea, la que fue mi directora de tesis, o sea, que fue Analía, fue generar, o sea, tipo mi tesis, o sea, para cerrar la carrera hablando de eso, ¿no? De la comunicación en contexto de encierro, de lo que fue Telaraña, analizando mucho de los discursos, o sea, de lo que pasaba, ¿no? En ese contexto de encierro y que salía en Radio Universidad. Bueno, ese también fue otro gran aporte, ¿no? Darme la posibilidad de finalmente poder cerrar mi carrera universitaria con una tesis que hable sobre eso, ¿no? O sea, que le había dedicado tantos años. Así que un montón me aportó. César, perdona, buenas tardes. La idea mía también es, ¿cuál fue tu primera impresión al trabajar en contexto de encierro cuando vos llegaste el primer día a trabajar con los grupos y cómo fuiste recibido? ¿Cuál fue la aceptación del trabajo en sí? Bueno, o sea, la verdad que las sensaciones esos primeros días que iba a cada una de las unidades eran muchas, ¿no? Y uno a veces se piensa que por ser estudiante universitario, o sea, de una universidad de sociales, casi no tiene prejuicios, ¿no? Y casi no genera estereotipos. Y yo me encontraba transitando esos pasillos de la 38, de la 27, y cuando fui a la 52 de Azul, con un montón de sensaciones, ¿no? Algo de inseguridad, algo de miedo. Eran mis primeras experiencias dando clases frente a un grupo de personas, ¿no? Había un montón de sensaciones, pero la verdad que siempre, en todos los casos, no hubo ni un día o sea, que no haya sido así. Siempre fui, o sea, recibido de la mejor manera, siempre me trataron con mucho respeto, siempre me hicieron ver, o sea, que me estaban respetando por ir a un contexto de encierro para dar una clase, para dar un taller. Siempre se notó que había muchas ganas de hacer cosas, más allá que pueden haber días y días, ¿no? Como todos tenemos en cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Pero esos primeros días que fui a cada una de esas unidades fueron un montón de sensaciones, pero siempre del otro lado, o sea, de parte de los alumnos, de los integrantes del contexto de encierro, siempre fui recibido, o sea, de la mejor manera. Siempre recuerdo lo que era la unidad 38, que ese fue el primer día que había ido con Analía caminando,
y yo no sabía qué hacer, ¿no? En ese pasillo, o sea, se iban abriendo los portones, los candados, iba entrando, me iba metiendo hasta que llegué al aula universitaria. Y a veces parece algo, como dicho mil veces, ¿no? Pero un aula universitaria dentro de un contexto de encierro, más allá de, o sea, de todo lo que uno pueda generar, es como un mundo aparte, ¿no? Estás entrando en un lugar que ya conoces, aunque uno nunca haya ido, ¿no? Y cuando entré al aula universitaria, o sea, de la 38, con un montón de alumnos sentados ahí en los bancos, uno ya está como un poco más tranquilo, ¿no? Y fue siempre para mejor, ¿no? Pero son un montón de sensaciones, así que, o sea, fue una mezcla de cosas que me pasaban por el cuerpo, que, o sea, que por suerte y gracias a los alumnos, a los 5 minutos, 10 minutos, o sea, o sea, creo que me había olvidado de todo eso. Bueno, compañeros, como para ir cerrando esta entrevista para ambos, me gustaría preguntarle tanto a Celeste como a César, ¿qué sienten hoy, 10 años después, saber que Telaraña sigue al aire? Bueno, arranco yo así, hacemos cambio de voces. A mí la verdad que también me da mucho orgullo. La verdad que yo les diría que siento admiración por ustedes de cómo han continuado con el trabajo y cómo han hecho un proyecto que es de ustedes hasta el punto de ponernos límites a nosotros desde la radio de decir, bueno, no, esto no quiero que por ahora toques mi artística, mi proyecto, porque también por ahí no nos vemos y hablamos tanto, entonces como de preservarse y de sostener y defender es eso que les ha costado tanto trabajo. Un poco me voy a sumar a la pregunta anterior y también yo tuve muchas sensaciones al entrar al contexto de encierro, de despersonalización, de que te quitan el DNI, de ver que una chica que había transitado por la Facu estaba uniformada, o sea, evidentemente siguió otra carrera y era policía y que en ese momento ni siquiera me miró a los ojos, nos conocíamos de la facultad, o sea, no sos nadie cuando entras a la cárcel y de llegar a un espacio de cuidado y de igualdad como es el centro de estudiantes. Y de que ahí todas esas inseguridades y miedos y prejuicios sobre la cárcel un poco quedan en el olvido y entramos a enseñar y aprender, y que fue un aprendizaje para todas, me parece, porque bueno, más que nada yo estuve con las chicas, y, y también al participar de otras actividades, sentir impotencia de que, bueno, la verdad que eran pibes de nuestra edad los que estaban ahí, y que la situación era claramente diferente, y bueno, y de traerse eso como para seguir trabajando y al establecer ciertos análisis desde nuestro lugar de comunicadores, de productores de contenidos, de sentidos, digamos, no olvidarnos de eso. Igual me habían preguntado otra cosa. ¿Qué sentimos hoy? Eso, orgullo y bueno, y ganas también que contagian eso, ganas de seguir adelante y de mejorar en cuestiones técnicas, que ahí está escuchando que tienen, de ponerse a disposición, digamos, dentro también de nuestras posibilidades y horarios y una infinidad de tareas que a veces también nos encierran, de nada, que esto continúe y mejore día a día. A mí me pasa algo parecido, esa situación de entender y comprender que ya pasaron 10 años de lo que es Telarañas y que sigue en funcionamiento y que siga mucho mejor, porque está comandado por ustedes mismos, o sea, me parece que es un logro sobre un logro, ¿no? Si yo cuando hice todo el repaso y distintos estudios para la tesis, que fue en el año 2020, en esa pandemia, casi que no había programas al aire, en vivo, en contexto de encierro en nuestro país. Eran muchos casos de distintas experiencias, pero nada con una continuidad y muy poco que haya salido al aire y casi nada de distintos alumnos en contexto de encierro yendo a una radio universitaria, ¿no? Y yo me di cuenta esta fuerza que había tomado Telarañas junto a la UNICEN, a la FAXO, a Radio Universidad, de algo real. Y me parece que en estos últimos, ¿no? Porque se están manejando solos, porque se editan solos, porque saben coordinar este programa solos. Entonces me parece que es mucho mejor, o sea, lo que creo que cualquier persona pudo haber esperado en el 2012, en el 2014 o en el 2020. Yo tengo un montón de recuerdos, ¿no? De estar ahí dando clases
a veces muriéndome de risa, a veces yéndome con un nudo en la garganta por alguna situación que se había contado. Y también tengo el recuerdo de cuando se hacían aquellos programas en vivo siempre a fin de año, ¿no? En donde se renotaba que era una experiencia muy fuerte para todos, no solamente para muchos de ustedes que iban a Radio Universidad, sino también para los integrantes de la radio, o sea, para mí, para Analía, para los distintos directivos también de las facultades sociales. Así que básicamente es estar muy contento de esto que está pasando y obviamente pensar que esto siga y que siga creciendo, ¿no? Y si Telarañas puede empezar a hacer otro tipo de cosas mucho más grandes, bueno, va a ser mucho mejor, ¿no? Y cuando digo cosas mucho más grandes, pienso hoy en día con las aplicaciones, con las redes sociales, con una movida, o sea, mucho más hasta audiovisual. Bueno, siempre uno tiene que pensar un poco más para mí, ¿no? O sea, siempre que arranca un año, arranca un nuevo proceso, uno siempre tiene que pensar. Y quiero felicitarlos nuevamente por estos 10 años. Ojalá que sigan mucho más y que sigan creciendo, porque está espectacular. Así que gracias desde este lado. Muchas gracias, César, muchas gracias, Celeste. Te queremos agradecer enormemente el haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros compartiendo este momento, este ratito, para conocer un poquito más del inicio de lo que es Telarañas y más aún en este año especial donde estamos cumpliendo 10 años. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a cada uno de ustedes, a todos. Un abrazo grande. Gracias Celeste y César por su tiempo y por sus palabras, siempre con ese cariño interminable hacia Telarañas, obviamente también a Natalia Pelu Soria, gran amiga, gran persona también. Les agradecemos por todo lo que han hecho con los estudiantes en contexto de encierro y por el programa. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Betania. Así es, Agustín, me sumo al agradecimiento a César, Celeste, a Natalia, también de modo especial a Analía Umpierres, que siempre hace muchísimo por la educación desde la UNICEN, desde el Centro Cultural El Muguito y desde donde esté en realidad, porque prácticamente vive para su vocación y ha sido un pilar fundamental en Telarañas a lo largo de estos 10 años. Ahora los invito a un nuevo corte y en breve regresamos con más Telarañas, Voces en Libertad. ¿Querés recibir los contenidos de Telarañas vía Facebook? Búscanos como telarañas.voces en libertad. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Comisaría de la Mujer. 9 de julio 2652. Teléfono 480100. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Comunicate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada. Agus, ¿qué sección nos vas a presentar ahora? Vamos con la otra nueva sección del programa, la sección PESE, donde los y las estudiantes del programa de educación en contexto de encierro nos cuentan sus actividades, vivencias, experiencias, reclamos también. En definitiva, es tu espacio para contar todo lo que sucede o lo más relevante dentro de los diferentes centros universitarios. Los escuchamos. Seguinos en Facebook, telarañas.voces en libertad. Telarañas te invita a escuchar la sección PESE. Diferentes actividades que los y las estudiantes realizan en el marco del programa de educación en contexto de encierro. Bienvenidos a esta nueva sección llamada PESE. En esta sección les vamos a estar contando sobre el programa de educación en contextos de encierro y las diferentes partes que funcionan en el programa. Hoy les vamos a contar específicamente de qué se trata el programa y cómo fue su desarrollo a lo largo del tiempo. Hola, buenas tardes. El programa tiene como objetivo poder dar acceso a la educación a todos aquellos que se encuentran privados de su libertad.
en una variedad de ámbitos, a lo que hace referencia cómo son los institutos de menores, las comunidades terapéuticas, los orfanatos, las cárceles provinciales y federales, entre otras. ¿Y cómo nace este programa? Nació en el 2008 a partir de un trabajo de la Cátedra de Introducción a las Problemáticas Educativas. El Departamento de Profesorado se retoma el contacto formal entre el servicio penitenciario, las instituciones educativas, que funcionan en principio en la unidad 38, y la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Quiénes lo conformaban en sus inicios? En un principio comenzó con Analía Umpierres, Walter Álvarez y la participación de la profesora Rosana Sosa, de la Cátedra IP y en las primeras instancias. ¿Cómo es el acuerdo entre el servicio penitenciario y la Facultad de Ciencias Sociales? Esto comienza en el año 2008 mediante la firma de un convenio marco entre el rector de la UNICEN y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y el director del Servicio Penitenciario bonaerense. Se asume el compromiso de la facultad y promover el vínculo entre las dos dependencias. Solo se garantiza a través del convenio de traslado de los estudiantes en carácter de libre para rendir exámenes finales que deben ser en la sede de la unidad académica. ¿Quiénes conforman el programa en la actualidad? Lo conforman Analía Umpierres, Luis Ciprioni, Raquel Lacarías y Magalí Coronel. Bien. ¿Y qué propuestas acerca a las aulas universitarias? Las propuestas que acerca el PESE a las aulas universitarias son de educación y extensión. Por la parte de educación tenemos las ofertas académicas y educativas, que serían las carreras como licenciatura en comunicación social y licenciatura en antropología social. Y por la parte de extensión, en conjunto con el Centro Cultural Itinerante Musguito, ofrece cursos y talleres de extensión como informática, cine, literatura, alfabetización y demás talleres. ¿Y qué significa para la mayoría de los detenidos poder acceder a la educación? Sí, básicamente nosotros no podemos dar una respuesta generalizada sobre qué piensa cada uno de los alumnos que en contexto de encierro accede a la posibilidad de estudiar. Sí podemos hacer una visión particular que quizás es aceptada o no por los demás. Desde nuestra óptica, o por lo menos de la óptica mía personal, digamos, tiene una multiplicidad de situaciones que genera estar privado de la libertad y poder estudiar. En primer lugar, la cuestión más, que más rápidamente a uno se le va a la mente es la sensación de libertad. Mientras uno estudia es libre, digamos, ¿no? La mente se va de acá, no está encerrada, es capaz de estar en cualquier lado, ¿no? Y esa sensación de libertad se transmite a lo largo de un día de encierro, se transmite muchísimo en la forma de cómo uno lleva o transita el día a día. Por otra parte, el aprendizaje tiene una multiplicidad de facetas, ¿no? La primera de las facetas tiene que ver con la obtención quizás de herramientas para el futuro, porque saber más, tener un título académico, sobre todo universitario, es una herramienta, creo que casi única para poder incorporarse nuevamente en un ámbito social luego de haber estado privado de su libertad, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, es una herramienta gigantesca para pensar, ¿no? Para romper barreras culturales, sociales, propias, ¿no? Para cambiar su modo de pensar, porque nosotros, los seres humanos, tenemos una tendencia se nos hace difícil cambiar nuestro modo de pensar, nuestras pautas culturales incorporadas desde la niñez. Y bueno, el estudio profundo de determinadas cuestiones que nosotros desconocíamos nos llevan necesariamente a la apertura mental y a reflexionar sobre cuestiones que nosotros siempre dimos por cierta como que eran indiscutidas, ¿no? Y poner en crisis absolutamente todos nuestros principios, por ahí nos lleva a reflexionar sobre que a veces le echamos la culpa a los demás de cosas que hicimos nosotros, ¿no? O que nos hacemos responsables nosotros de cosas que hicieron los demás. Y también pensar en el
beneficio social, pensar en el buen trato hacia el otro, y por supuesto la adquisición de la cultura conlleva necesariamente también, ¿no?, a poder uno interrelacionarse, sociabilizar de un modo muchísimo más amplio de lo que lo hacía antes, ¿no? Quizás esa es la visión particular o grupal que tenemos acá en la Unión 7, ¿no? Bueno, gracias compañeros y compañeras por la información que nos han brindado. Hemos llegado al final de esta sección. A lo largo de los programas les estaremos contando más acerca del programa. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias. Gracias compañeros y compañeras por sus testimonios y por compartir sus experiencias. Es muy bueno el trabajo que realizan en los centros. Se nota la dedicación, la responsabilidad. Y por mi parte me despido porque ya no tenemos más tiempo de aire. Pero me quedo muy contenta por haber vuelto al programa y ser parte de esta 10ª temporada. Te mando un beso enorme, Agustín. Saludos para todos y todas y hasta la semana que viene. Gracias, Betania, queridísima amiga. Antes que te vayas, te cuento a vos y a todos los oyentes que la próxima semana vamos a tener mucha información para compartir sobre las actividades de verano de los centros universitarios, como talleres, cursos, preingresos y demás cuestiones académicas. Así que, Betania, te quiero acá al ladito mío para llevar adelante el programa. Por supuesto que sí, Agus. Ahí voy a estar presente. Bien, nos despedimos. Agradecemos a los y las estudiantes en Contexto de Encierro por haber sido parte del programa de hoy. También agradecemos a los oyentes, como siempre, que nos apoyan y nos hacen el aguante. Gracias por estar del otro lado. Esto ha sido todo por hoy. Les mandamos un afectuoso saludo. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 15 horas en Telarañas, Voces en Libertad, por la 90.1 Radio Universidad. Nada más, muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.